Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a este último episodio de Cuba, donde te voy a llevar a uno de los lugares favoritos de todos los que visitan este país, y es Trinidad. Ya te he hecho un recorrido por La Habana, la región de Pinar del Río, sus playas y los otros pueblos que podrías visitar. Pero es que Trinidad tiene un encanto mágico en sus calles empedradas, casas coloridas y música callejera. Y por eso quería cerrar toda mi serie de episodios de Cuba con este lugar. Trinidad es una ciudad en el centro de Cuba y es conocida por ser la ciudad antigua colonial mejor conservada de Cuba e incluso una de las mejores conservadas en América Latina. Sus calles empedradas son llenas de adoquines y tiene una plaza principal neobarroca que está rodeada de grandes edificios coloniales. También verás pequeñas casas coloniales de todos los colores que puedas pensar rodeando toda la ciudad. Trinidad es una de las ciudades más antiguas de todo Cuba. Fue la tercera fundada por la corona española, gracias a Diego Velázquez en 1514. Esta ciudad fue una de las más importantes de la época colonial, pero no quiero yo hablarte de esa historia, sino que voy a dejar que Osvaldo, mi guía, te cuente la historia sobre el auge de Trinidad. El gran esplendor económico, arquitectónico y cultural de Trinidad se debe al auge de la fabricación de azúcar de caña bajo el sistema de plantación. En la primera mitad del siglo XIX, Trinidad llegó a ser una ciudad de activa vida social. La burguesía terrateniente y esclavista de la villa mostraba los gustos más refinados y vivía en consonancia con el Fausto europeo. Desde allí importaban bebidas, comestibles, mármoles, muebles y objetos suntuarios de todo tipo, invirtiendo sumas millonarias para satisfacer su aristocrático sistema de vida. La afluencia de muchos extranjeros le daba un toque cosmopolita y la velocidad con que se construía en la ciudad delataba la presencia de una élite extremadamente acaudalada, de la cual los palacios y mansiones que apreciamos hoy son una prueba irrefutable. Fue en esa época que las calles se pavimentaron con piedras, se edificaron fuertes militares, iglesias y otros importantes edificios, y en el Valle de los Ingenios los hacendados trinitarios se hicieron construir formidables quintas de recreo. Pero el sostén de todo ese florecimiento económico estaba basado en un único y cruel esquema productivo: el trabajo forzado de esclavos africanos y sus descendientes, traídos desde las costas occidentales de África en infernales travesías y obligados a vivir bajo un constante sistema de coerción y castigo. Fueron la mano de obra utilizada en los ingenios de azúcar, la construcción, las labores domésticas, etc. Esta ciudad, en la actualidad, es una prueba del mestizaje de cultura y creencia. A tal nivel que incluso las calles tienen dos nombres, porque tienen el nombre antiguo colonial y un nombre nuevo moderno. Cuando yo fui, me quedé en una casa en la calle Aguacate, por ejemplo, y obviamente ese es el nombre moderno, pero todas las calles funcionan con dos nombres. Mi casa se llamaba la Casa Paola y estaba muy bien ubicada y fueron súper amables conmigo, entonces también te la recomiendo si vas. Después de esto, quiero hablar sobre una lista de las cosas imperdibles que debes hacer al visitar la ciudad, y voy a comenzar con las visitas a sus 6 principales plazas. La primera plaza que deberías visitar es obviamente la Plaza Mayor, pues esta es la plaza principal y es el corazón del centro histórico de Trinidad. Esta es una plaza colonial muy bien conservada y está rodeada de edificios que tienen una arquitectura neoclásica y colonial. La plaza está repleta de monumentos históricos, como la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, el Museo Romántico y el Palacio Brunet. Pero te voy a hablar de estos lugares un poco más adelante en el capítulo. Por ahora solo hablemos de la plaza, que es un lugar de encuentro para todos los cubanos y turistas, y te ofrece un ambiente animado con música en directo, puestos de artesanías e incluso carruajes con caballos.
Además, es el lugar perfecto para ver el atardecer y de ahí explorar las calles cercanas, como la calle de la Amargura, que es una de las más populares para fotos, o la calle Real del Higüe, que es personalmente mi favorita. Después de esta plaza deberías ir a la Plaza de los Conspiradores, o por su otro nombre, la Plaza de Cristo. Esta está situada cerca del Museo de la Lucha contra los Bandidos y tiene un gran significado histórico que conmemora a los valientes luchadores que participaron contra los grupos contrarrevolucionarios en la década de 1960. Esta plaza tiene una estatua y placas que rinden homenaje al valor y a la dedicación, y también está muy cerca a la plaza principal. La tercera plaza más importante es la Plaza del Higüe, que debe su nombre al árbol del higüe, y este es el símbolo de Trinidad. En esta plaza existía ese árbol sagrado, y por eso fue el lugar donde fundaron la ciudad, porque el árbol daba una sombra perfecta que fue usada para la misa fundacional que dio el fray Bartolomé de las Casas en 1514. Esta plaza te ofrece un entorno muy tranquilo, alejado del bullicioso centro, y te permite echar un vistazo a la vida local. También está frente de un famoso restaurante que conserva el estilo colonial. Después, te recomiendo visitar la Plaza Segarte, que es una pequeña plaza al frente de la Casa de la Trova y está rodeada de restaurantes y de música. Está ubicada muy cerca a la Plaza Mayor también, y desde esta plaza puedes encontrar pequeñas callecitas para explorar y recorrer Trinidad, con sus casas, colores, música y flores. Otra pequeña plaza que vale la pena es la Plaza de las Tres Palmitas, que está situada en el corazón del centro histórico de Trinidad y tiene su nombre debido a las tres palmeras que se alzan en su centro. Finalmente, la sexta plaza que debes visitar es la Plaza Carrillo, o por su otro nombre, el Parque Céspedes. Esta está cercana al centro histórico, pero está un poco más alejada, y por eso es un poco más vacía, pues tiene menos turistas y es más local. Entre los cubanos la llaman la Plaza Chiquita, porque no es tan grande como las otras que hay en la ciudad. Aparte de visitar las plazas, mi segunda recomendación en Trinidad sería ir a un lugar para escuchar la música local y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Y para eso te tengo 5 recomendaciones. Primero, y mi favorita, es la Casa de la Música de Trinidad, que es uno de los lugares icónicos de esta ciudad. Sus famosas escaleras con enormes flores de bugambilias colgando son uno de los sitios más fotografiados y visitados. Y es que este lugar se trata más como una plaza que como un restaurante o lugar de conciertos. Todas las noches se cierra la entrada de las escaleras y hay shows de músicos talentosos y se hace una fiesta que es considerada una de las mejores de Trinidad. La entrada al concierto, además, solo cuesta 100 pesos cubanos, o sea, menos de $1, y recibes un show muy bueno con artistas y músicos súper talentosos. Además, la Casa de la Música sirve comida y bebidas, entonces puedes llegar temprano al show para reservar un buen puesto y comer allá, y después ver el concierto. Te lo recomiendo muchísimo en tu visita a Trinidad. Mi segunda recomendación es la Casa de la Trova. La trova es un estilo musical arraigado en la tradición cubana y se caracteriza principalmente por sus letras poéticas y las melodías más tranquilas. ¿Probablemente has escuchado a Silvio Rodríguez? Bueno, pues él es probablemente el padre de la nueva trova cubana con Pablo Milanés. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. La Casa de la Trova ofrece una experiencia auténtica para los amantes de la música, porque los talentosos músicos interpretan en vivo las canciones tradicionales y están acompañados de instrumentos como la guitarra, el tres cubano y el contrabajo. La importancia de la Casa de la Trova también radica en su papel de preservación de la cultura cubana y la promoción de este tipo de música tradicional. Acá puedes apreciar las raíces y la identidad musical de Trinidad y de Cuba en general. Mi tercera recomendación para escuchar música local sería el Palenque de los Congos Reales, que es un sitio histórico y cultural que representa la tradición afrocubana en la región. El palenque es un término utilizado para describir los asentamientos de los esclavos que se escaparon de sus plantaciones y crearon comunidades autónomas en tiempos que eran de la esclavitud. Acá encuentras diferentes manifestaciones culturales afrodescendientes, como la música, la danza y rituales tradicionales. Los Congos Reales, que son parte del nombre de este lugar, son una herencia cultural africana que se ha conservado,
y además se manifiesta a través de los tambores, los bailes y los cantos. Por eso, el Palenque es un lugar donde los visitantes y los turistas pueden aprender sobre la historia y la resistencia de los africanos que fueron esclavizados en Cuba. Aquí se realizan presentaciones y demostraciones en vivo de la música y la danza afrocubana, ofreciendo una experiencia única y además educativa. Entonces por eso te recomiendo mucho este lugar. El cuarto lugar que recomiendo es típico de Trinidad, y aunque no tiene música, o pues tanta música como los anteriores, sí fue el lugar que le dio el nacimiento a la canchanchara, que es el cóctel típico de Trinidad y uno de los más populares de Cuba. La canchanchara es elaborada con ron, miel, limón y agua caliente. Su receta se remonta a los tiempos de la Guerra de la Independencia de Cuba en el siglo XIX, cuando los soldados cubanos bebían esta mezcla para tener energía y combatir el frío. Y es que esta mezcla es probablemente uno de los remedios caseros más populares en Latinoamérica, sin el ron, por supuesto. Pero en mi casa, por ejemplo, cuando tengo gripa, siempre me dan agua con limón y miel. Hoy en día, la canchanchara es lo mismo, solo que con ron, y se ha convertido en una bebida emblemática de Trinidad. Es súper apreciada por todos los turistas, y el bar Canchanchara es el mejor lugar para probar este cóctel. Finalmente, el quinto y último lugar que te recomiendo para conocer la música en Trinidad es la discoteca La Cueva. Y sí, escuchaste bien. Se llama Discoteca La Cueva porque está ubicada en una cueva subterránea natural, lo que crea un entorno fresco y misterioso para disfrutar de la música y la diversión. Esta cueva tiene una iluminación bastante tenue y sus paredes de piedra con el diseño único que tiene hacen que esta experiencia sea probablemente la rumba más interesante que vas a tener en tu vida. Y bueno, después de toda la fiesta, voy a pasar a otra sección de recomendaciones, que sería visitar los museos e iglesias de Trinidad. El primero que deberías visitar es la Iglesia de la Santísima Trinidad, que fue construida en el siglo XIX y es conocida por su impresionante arquitectura colonial. Sus características distintivas son la fachada blanca y rosada, con sus columnas grandes y elegantes, y, por supuesto, su campanario. El interior de la iglesia también es bastante impresionante, porque tiene una decoración muy detallada. Y este lugar es uno de los lugares icónicos de Trinidad, entonces vale la pena visitarlo, incluso si no eres religioso. El segundo que deberías visitar es el Convento de San Francisco, que es la famosa torre amarilla que sale en todas las postales de Trinidad. Este convento fue fundado por los franciscanos en 1813, y aunque hoy no es un convento, sí fue uno de los lugares más importantes de la ciudad. Actualmente adentro encontrarás el Museo de la Lucha contra los Bandidos. La verdad, yo no entré a este museo cuando fui y no tienen sitio web para que te deje la información. Pero si pasas por acá puedes averiguar las tarifas y los horarios y tal vez entrar si te interesa. Y bueno, hablando de museos, te voy a recomendar otros 3. Primero, ve al Palacio Cantero, que era del antiguo propietario don José Mariano Borrell y Padrón, que era un terrateniente local. Posteriormente se fue heredando por diferentes generaciones, pasando por diferentes dueños, y recibió su nombre del último dueño, don Justo Germán Cantero. En el Palacio Cantero encontrarás el Museo de la Historia Municipal, que muestra algunas piezas y documentos históricos de esta ciudad. También hay otro palacio que se llama el Palacio Brunet, y este tiene el museo más popular de toda la ciudad, que es el Museo Romántico. Fue inaugurado el 26 de mayo de 1974 y fue el primer museo de su tipo creado acá, después del triunfo de la Revolución. Este lugar constituye un ejemplo de la arquitectura doméstica de los siglos XVIII y XIX y recrea en 14 salas el ambiente de una típica residencia colonial trinitaria de los años 1830 a 1860, con muestras de muebles y artes decorativas. Es similar en cierto sentido al Museo Carnavalet en París, que te lleva a otras épocas gracias a su recreación en diferentes salas. El Museo Romántico es muy recomendado. Y finalmente hay otro tercer museo que podrías visitar en Trinidad, que es el Museo de la Arquitectura Colonial. Este no es tan popular, pero su fachada es bonita porque es una casa azul rey y además tiene arquitectura colonial. Tiene 8 cuartos con exposiciones de arquitectura, pero realmente de todos estos, lo que te acabo de decir, el que más recomiendo es el Museo Romántico.
Y bueno, terminaré el podcast de hoy con 4 últimas recomendaciones, pero no sobre cosas que hacer en Trinidad, sino sobre los lugares cercanos a Trinidad que vale la pena visitar. Y comenzaré con mi favorito, que es el Parque Topes de Collantes. Este parque, que está al lado de Trinidad, tiene unos paisajes increíbles y hay varios recorridos que puedes hacer para disfrutar de la flora y fauna cubana. Cuando yo fui, visité las cascadas y los lagos del Parque El Cubano y fue increíble el paseo y fue súper fácil. También puedes visitar otras cascadas que se llaman las de Caburní y las Vegas Altas. Aunque yo no fui, escuché que son lindísimas en este mismo parque. Lo que pasa es que cuando yo fui era temporada seca, entonces no todas las cascadas estaban en su esplendor. Los 2 tours a estos lugares los puedes agendar con agencias en Trinidad directamente. Yo los hice con la agencia de Gaviota y el servicio estuvo muy bueno, entonces te dejo el link de ellos en la descripción por si quieres usarlos también. Mi segunda recomendación para disfrutar de la naturaleza es visitar el Escambray, que es otro parque natural que tiene una de las mayores atracciones turísticas de la zona y se llama las Cascadas del Nicho. Estas cascadas se encuentran en un entorno exuberante y montañoso y están rodeadas de vegetación tropical y belleza natural. La caminata es un poco más difícil, pero vale definitivamente la pena, porque puedes nadar en las piscinas de agua fresca que se forman debajo de estas cascadas, así como explorar senderos naturales y disfrutar de vistas panorámicas. Esta excursión la podrías hacer desde Trinidad o desde Cienfuegos, porque el Nicho se encuentra entre estas 2 ciudades, pero también te recomiendo hacerlo con la agencia Gaviota. Finalmente, te doy otras 2 opciones de naturaleza por si no quieres hacer caminatas, sino que quieres ir a la playa y relajarte con el sonido de las olas. Por un lado, puedes ir a la playa La Boca, que está a solo unos minutos en auto de Trinidad, súper cerquita. Esta playa es conocida por el ambiente tranquilo y relajado que tiene con aguas cristalinas y arenas suaves. Pero, por otro lado, está la playa de Lancón. Esta hermosa playa se extiende a lo largo de varios kilómetros y también tiene aguas cristalinas. Esta es un poco más popular que la de La Boca, entonces es el lugar ideal si quieres disfrutar de otras actividades acuáticas como bucear o nadar o hacer snorkeling o simplemente relajarte bajo el sol. En la playa hay varias instalaciones turísticas como restaurantes y bares, entonces acá también puedes aprovechar para ir a comer algo local. Escojas la que escojas, vas a disfrutar de una bonita playa cerca a Trinidad que definitivamente te va a relajar. Y bueno, con este episodio me despido de Cuba, este país increíble en su belleza y en su historia, con personas amables, música increíble y comida deliciosa. Espero que después de escuchar esto ya conozcas todo lo que debes hacer en Trinidad, y si te perdiste mis otros episodios de Cuba, ve a escucharlos. Comenta qué fue lo que más te sorprendió de este país. Comparte mis episodios con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana porque nos vamos a un nuevo país. ¡Buen viaje!